Hola, vamos a ver el ensayo de rotura por impacto, también llamado ensayo de resiliencia. Es conocido que la velocidad de aplicación de la carga es un parámetro determinante en la respuesta mecánica de los materiales. Efectivamente, un material que bajo cargas estáticas o que aumentan lentamente puede tener un comportamiento dúctil, al estar sometido a cargas o a impactos que se aplican de una manera muy rápida, puede presentar, sin embargo, un comportamiento frágil, es decir, puede cambiar completamente su comportamiento frente a las cargas. Para evaluar este comportamiento se han desarrollado diversos métodos de caracterización que en general consisten en impactar una determinada probeta mediante un mazo y calcular la energía absorbida durante la fractura. Un nivel de energía absorbido elevado indica que el material tiene elevada resiliencia, que absorbe mucha energía, y un nivel de energía absorbido bajo indica que el material tiene poca resiliencia, que rompe de manera frágil. Se utilizan dos tipos de ensayos, normalmente denominados Charpy e IZOD. Se utilizan probetas de sección cuadrada con diversos tipos de entalla, en U o en V, para evaluar el efecto de esta en el comportamiento del material. Aquí podemos observar la tipología de dos probetas del ensayo Charpy, que es unas probetas de sección cuadrada con una entalla que puede ser en V, con un radio de fondo de entalla muy pequeño, o en forma de ojo de cerradura, o en U, con un radio de fondo de entalla mucho mayor. En general, las condiciones del ensayo son de manera que la deformación ocurre a temperaturas bajas, la velocidad de deformación es elevada y se produce un estado triaxial de tensiones debido a la entalla. Estas tres condiciones favorecen la fractura frágil del material. Es decir, estamos poniendo al material en las condiciones de mayor fragilización. Los resultados obtenidos son fundamentalmente a nivel cualitativo o de interés comparativo. Es decir, dos materiales ensayados mediante el mismo método, a la misma temperatura y con el mismo tipo de entalla, podremos comparar directamente su tenacidad o su resiliencia. Mientras que si ensayamos con métodos distintos, con distintas condiciones, los resultados no serán comparables. La metodología de ensayo consiste en la siguiente. Podemos ver aquí un aparato Charpy que consiste en un mazo apoyado en un eje alrededor del cual puede girar, es decir, en una especie de péndulo Charpy, y en esta posición es la posición más elevada. La probeta se coloca en la zona inferior, es decir, justo en la parte inferior de la trayectoria del mazo cuando caiga, y se coloca entre dos apoyos y además, en caso que tenga entalla, la entalla se coloca en la parte opuesta de donde va a recibir el impacto. El impacto lo recibirá por aquí. De esta manera favorecemos la respuesta frágil del material, ya que al impactar por detrás, justo en la entalla se producen tensiones de tracción, que son las que abrirán la grieta. Bien, una vez colocada la probeta y el martillo en la posición superior, se libera el martillo, este cae, golpea la probeta y sube. Claramente, al golpear la probeta, esta absorbe cierta energía. Esa energía la resta de la energía potencial que tenía el martillo en esta posición. Por lo tanto, después de golpear la probeta, el martillo subirá
a una posición más baja que la original. De esta manera podemos evaluar muy fácilmente la energía absorbida por el material en la fractura. Basta hacer el balance energético entre esta posición, energía potencial, masa del martillo, aceleración de la gravedad por la altura 1, y la energía potencial en la posición final, masa del martillo, aceleración de la gravedad, altura final. La diferencia entre la energía inicial y la energía final será la energía absorbida por la probeta. La energía absorbida en el ensayo de resiliencia depende grandemente de la temperatura. En general, la energía absorbida por el impacto disminuye cuando disminuye la temperatura. Y además, está muy influenciada por el tipo de material. Como observamos en la gráfica, para materiales metálicos, dependiendo de la estructura cristalina, podemos observar que en todos ellos hay una bajada de la tenacidad o de la resiliencia con la temperatura, pero además en aquellos que tienen estructura cúbica centrada en el cuerpo, hay una temperatura o un rango de temperaturas en la cual se produce una bajada muy importante. Esa temperatura o temperaturas se llama temperatura de transición dúctil frágil, ya que por encima de esa temperatura el material absorbe mucha energía, es dúctil, mientras que por debajo de esa temperatura el material absorbe muy poca energía, es frágil. Este parámetro es de vital importancia en el diseño de estructuras o de componentes que puedan trabajar a diferentes temperaturas. Claramente, siempre buscaremos que la temperatura de transición dúctil frágil del material sea inferior a la temperatura de trabajo, para que éste no tenga un comportamiento frágil. Además, algo análogo a la temperatura de transición dúctil frágil lo podemos encontrar en los plásticos, ya que por debajo de la temperatura de transición vítrea, estos materiales se comportan frágilmente, mientras que por encima de ella se comportan de manera dúctil. Asimismo, la podemos encontrar en las cerámicas, pero a muy altas temperaturas, pues desde 800 a 1200 grados. La temperatura de transición dúctil frágil depende además de la microestructura y de la composición de la aleación. En general, depende de la microestructura de la siguiente manera. Cuanto menor es el tamaño de grano, más baja, por lo tanto más favorable, es la temperatura de transición dúctil frágil. Y con la composición, pues depende del material y de la aleación. Como ejemplo, veamos cómo para un acero el contenido de manganeso influye grandemente en la temperatura de transición dúctil frágil. Vemos como conforme aumentamos el contenido de manganeso desde 0 a 0,5, 1%, la temperatura de transición dúctil frágil pasa de temperaturas mucho más elevadas que el ambiente a temperaturas por debajo del ambiente. Es decir, que en este caso, un acero para aplicaciones, digamos, donde la temperatura sea inferior a 0 grados centígrados, sería conveniente seleccionarlo con un 2 o más contenido de manganeso, 2%. Como conclusiones, podemos decir que el ensayo de fractura por impacto nos permite caracterizar la resistencia de los materiales en condiciones extremas de fragilización, es decir, alta velocidad de impacto, bajas temperaturas y presencia de entallas. Además, esta propiedad viene influenciada en gran medida por la estructura cristalina, la composición y la microestructura de los materiales. Gracias por la atención.
Test strain-aged plain carbon steel S235. This is our test specimen. It has been machined to standardise size and shape with the characteristic V-shaped notch. The tester places the specimen on a support in the lower part of the machine and adjusts its position with a centering device. Next, he turns the drag indicator downwards again and checks that everything is prepared correctly. Perfect. The test can begin. The pendulum is released, it swings downwards and hits the specimen with its rounded hammer peen. The specimen absorbs part of the pendulum's energy, so the pendulum doesn't reach the full height on the other side. The amount of energy that has been absorbed by the specimen can now be read off at the position of the drag indicator. It only amounts to 13 joules in this test. The first specimen only shows very little plastic deformation. A mostly flat, slightly glittering fracture surface has been formed. This is another important indication that this kind of steel is only able to absorb small amounts of notch impact energy. It shows mainly brittle behaviour due to the strain aging effect. Second test. The second specimen has been made from normalised steel S235. It is also placed on the support and centred. The tester turns the drag indicator to its starting position, rechecks all safety measures and releases the pendulum. This time the impact sounds much deeper and richer. An impressive energy of 182 joules has been absorbed by the specimen. Here the specimen did not break into two pieces. Instead it was pushed through the counter bearings under heavy plastic deformation. In comparison with the strain-aged steel, the normalised steel absorbs much more notch impact energy and behaves in a very tough manner.